Bienvenidos a un nuevo encuentro del ciclo Creación Consciente. Hoy nuevamente tengo el gusto de recibir y compartir con ustedes el conocimiento de Juan Cruz Ragniuk a través de la medicina china. Y ya habíamos hablado, Juan Cruz, bienvenido nuevamente y gracias por tu colaboración. Y ya habíamos estado hablando de algunos de los procedimientos dentro de la medicina china y hoy vamos a retomar y continuar con este mensaje para este tiempo. Bueno, Luciana, muchas gracias por la comunicación de nuevo. Perdón que se cortó el otro día, no sé qué pasó, pero bueno, acá estamos de vuelta. Bueno, efectivamente, habíamos estado hablando, o yo creo, quería de alguna manera explicar de qué se trata consultar a alguien que sabe medicina china, ¿no es cierto? Entonces, lo que estaba tratando de transmitir el otro día y cuando se cortó es que medicina china es un concepto amplio. Para la medicina china lo importante es tratar a la persona. Por eso, digamos, cuando alguien consulta por algún problema a algún acupuntor o a alguien que haga medicina china, va a ser muy importante, eh, o sea, la medicina china lo que necesita es la totalidad de la persona para resolver lo particular. Entonces te vas a encontrar que un acupuntor te va a hacer un montón de preguntas, alguien que haga medicina china te va a hacer un montón de preguntas que tienen que ver con vos, que tienen que ver con cómo estás viviendo, cómo te estás relacionando con los demás, cómo te relacionás con la naturaleza, cómo te relacionás con tu ejercicio cotidiano, con tu movimiento del cuerpo, con el movimiento de tu mente, y cómo te vinculás también con las emociones, que es algo fundamental. O sea, a partir de la teoría de los 5 elementos, cada elemento está vinculado con una emoción. Entonces, ¿qué emoción esté predominando en ese momento de la consulta en tu vida, por ejemplo, va a ser un dato muy importante. Entonces, verdaderamente lo que vos le planteás cuando vas a consultar, obviamente vas a consultar porque tenés alguna problemática. Esa problemática o esa enfermedad, porque puede ser una enfermedad también, ya llegar a ese nivel, esa enfermedad va a ser un dato más, pero el acupuntor va a necesitar hacerte un montón de otras preguntas porque la medicina china necesita que vos en general estés lo mejor posible para poder resolver eso particular que llevas a la consulta. Entonces ahí, bueno, se establece un vínculo muy interesante con terapeuta-paciente y verdaderamente mientras más información se comparta, mientras más empatía se genere, seguramente mejor va a ser ese tratamiento. Y lo que la medicina china termina haciendo es básicamente potenciar las funciones propias del organismo. O sea, acá no hay ningún secreto y nadie cura a nadie en este sentido. Simplemente que el acupuntor va a ser como un técnico que va a encontrar las desarmonías en la persona y va a tratar de trabajar en función de armonizar esas desarmonías para que vos estés lo mejor posible y que finalmente ese beneficio general de tu organismo, de tu ser, eh, termine resolviendo el problemita que haya llevado a la consulta. Yo, donde habíamos quedado el otro día en la charla, era que yo decía que bueno, lo que más se conoce de la medicina china es la acupuntura, que es la inserción de las agujitas en los vórtices energéticos que corresponden a los meridianos. Pero ese es un mecanismo de tratamiento que tiene la medicina china, y otros mecanismos de tratamiento son la moxibustión, que es generar calor en los puntos, es otra manera de estimular el organismo, otra manera de eh, promover estas funciones propias del cuerpo. También existen las famosas ventosas que se colocan en determinados puntos, en determinadas zonas, que son para lo mismo, para estimular esos puntos específicos o esas zonas. Y también existen las hierbas. Yo me había quedado justo el otro día, el video se cortó ahí cuando hablamos de las hierbas. Esto se da mucho en China, sobre todo, acá sobre todo en Latinoamérica. Este conocimiento los tenían las culturas originarias y lo llevaban adelante, trabajar con hierbas. Y acá los que hacemos medicina china todavía tenemos eh, como la deuda de generar o de traspolar un conocimiento de hierbas que sean propias de la zona para aplicar en medicina china. De todas maneras, hay mucha gente que ya está trabajando en esto,
nosotros estábamos haciendo de nuestra sede de Bahía algunos contactos con personas que conocen acerca de hierbas, pero bueno, para que se desarrolle y se pueda llevar al consultorio todavía falta mucho tiempo, ¿no? Seguramente de la mano de alguna universidad va a ser posible esto. Y lo otro muy importante que quedó pendiente el otro día hablar es, por ejemplo, el Qigong, que es Qigong, el Qigong es parte de la medicina china. Son ejercicios de respiración, ejercicios de movimiento que tienen que ver con precisamente movimientos que ya están archicomprobados por años de práctica, que sirven para estimular estos meridianos que hablábamos el otro día. O sea, la energía de cada elemento, la energía de cada órgano es estimulada por una secuencia de movimientos o por una secuencia que incluyen también posturas que no tienen movimiento, pero que implican una determinada forma de realización, acompañadas por un tipo de respiración que también promueven cada uno de estos órganos y elementos. Bien. A ver, Luciana, no sé si Y todo querés esto hacer alguna pregunta. sí, partiendo de que el cuerpo tiene sus propios mecanismos de cura también, ¿no? Lo que se hace es estimularlos y ver dónde están los bloqueos, ¿no? Dónde hay exceso y dónde hay déficit de energía para mover esta energía. Exacto. Esta medicina, digamos, a ver, la medicina china viene de una manera de ver el universo que los chinos desarrollaron. Eso lo llevaron al organismo, ¿no es cierto? Y ahí surgen todas estas teorías que son fundantes de la medicina china, y en función de eso se trabaja. Yo, por ejemplo, pensaba estos días que estamos otra vez volviendo al tema de la pandemia, ¿no? Del coronavirus y demás. Fíjate vos lo que está pasando. Por ejemplo, el taoísmo plantea esto de sentarse quieto sin hacer nada, ¿no? Sentarse quieto sin hacer nada, ¿para qué? Para lograr salud y longevidad. Y entonces vos decís, ¿cómo? No me tengo que... Bueno, pero ¿cuál es el principio de esto? Fíjate lo que está pasando ahora con el planeta. El planeta, hay muchos informes ahora que están hablando de cómo se están cristalizando las aguas de acá, de allá, cómo ha bajado la contaminación. Entonces, el planeta en este momento está teniendo como una fase de esto, está teniendo una dosis de que no haya actividad, ¿no es cierto? Y el planeta solo se está sanando, porque ya el hombre no lo está contaminando. Bueno, en el organismo pasa exactamente lo mismo. O sea, cuando todas las técnicas que tienen que ver con este sentarse quieto sin hacer nada, la meditación, por ejemplo, sería eso, tratar de meditar, lograr el estado de meditación, es estar quieto y hacerse uno con el todo. La meditación que sabemos que el otro día lo decíamos, el órgano para la medicina china que directamente promueve la meditación son los pulmones, porque vos cuando estás respirando, estás aspirando cielo, y esa energía es la que te conecta con el universo. Entonces, cuando vos haces uso de la energía del pulmón, te estás comunicando con el todo. De hecho, dentro de los horarios que estudia la medicina china, que son los horarios donde más trabaja cada uno de los órganos, bueno, en los pulmones, el momento donde más trabajan es de las 3 a las 5 de la mañana. Obviamente que los pulmones están trabajando todo el día, pero en este estudio que hacen los chinos, se determina que hay un momento de máxima exacerbación del órgano, y es ese horario, de 3 a 5 de la mañana. Y fíjate que ese es el horario de los meditantes en el mundo. O sea, los tibetanos, que son los que más han desarrollado las técnicas de meditación, bueno, se levantan en sus monasterios a esa hora para meditar, porque es la hora de los pulmones, es la hora de hacerse uno con el todo, ¿no es cierto? Y por otra parte, al contrario de esto, los que tienen problemas serios, afecciones serias respiratorias con los pulmones, cuando las peores crisis la tienen en ese horario. Una persona que tiene una crisis de asma, seguramente la crisis más fuerte va a ser en ese horario.
Y esto tiene que ver con este conocimiento de la medicina china también. ¿Mm? Sí. Entonces, como vos decías, finalmente lo que hace un acupuntor cuando trabaja es devolverle al organismo su paz interna, devolverle su tranquilidad en la cual todo funciona como debe funcionar. ¿Y quién es? Esto te toca a vos como terapeuta que estás más especializada en eso. ¿Quién generalmente es quien más altera esto, este funcionamiento natural? La mente. Ujú. La mente y todos sus condicionantes. ¿Mm? Entonces, bueno, finalmente un tratamiento de acupuntura, una de las cosas que más te refiere la persona después que se hace el tratamiento es que se fue tranquila, que se fue serena, generalmente esa noche durmió mucho mejor de como venía durmiendo, y esto tiene que ver con esto, con devolverle protagonismo al organismo, a sus funciones propias y calmar un poco la mente. Cuando eso Ujú. ocurre, nuestro estado de salud está mucho más fuerte. ¿Mm? Nuestra salud es mucho mejor. Bien. Juan Cruz, y supongo que en este primer diagnóstico, en la entrevista con el paciente, a través de lo que va refiriendo y las palabras que usa también está mostrando ahí está mostrando si hay ansiedad, si hay miedo, ¿no? A través del lenguaje que usa también, ¿no? Sí, es súper interesante. Bueno, dentro del estudio de la medicina china se estudia esto del lenguaje corporal, se estudia el carácter, se estudian las emociones, cómo influye todo esto en cada persona. Y nosotros cuando damos las clases, por ejemplo, siempre le decimos a los alumnos, y esto Ujú. causa mucha risa, que vos ya te das cuenta quién viene cuando te tocan el timbre. La persona que te tocó el timbre y a los 2 segundos te lo tocó de vuelta y te lo tocó de vuelta porque no llegaste a atender, ya sabés que ahí la ansiedad la vas a tener que trabajar. Y después, ese es un pequeño ejemplo, Sonso, pero bueno, obviamente el tono de voz no es lo mismo la persona extrovertida que la introvertida. Hay personas que tenés que ir a buscar la información, hay otros que te atiborran de información y tenés que clasificar qué es lo importante, Sí. pero bueno, en el estudio de los elementos, eh, siempre surge lo importante, o sea, siempre, o sea, un buen terapeuta sabe ir a buscar la información importante para ayudar de la mejor manera posible al paciente. Sí. Y después nunca descuidar, hablando de salud, nunca descuidar las cuestiones básicas, ¿no es cierto? Mm. Eh, Me acuerdo haber tomado algunos seminarios para pacientes con problemas oncológicos y lo primero que decía el profesor eh, era que, bueno, hay que ir a lo básico. Cuando tenés un paciente oncológico, tenés que enseguida ir a las funciones básicas, porque si Ujú. vos querés levantar la salud de esa persona, levantar su sistema inmune, lo primero es lo primero. Entonces tenés que ver ahí cómo está durmiendo esa persona, cómo se está alimentando, Ujú. si tiene apetito para Sí. alimentarse, cómo se está moviendo, si hace algún tipo de ejercicio en el día, y bueno, y después cómo va de cuerpo y cómo orina. O sea, vos Ujú. fijate que esas son funciones recontra básicas que ya te pueden dar un montón de información y que tienen directamente que ver con la salud y el sistema inmune de la persona. Sí. Y yo después que tomé este seminario, eh, finalmente digo, bueno, esto no es solamente para los pacientes oncológicos, esto es para todos. En Ujú. realidad es así, o sea, siempre es de lo más importante a lo más particular. Entonces, primero, esas cuestiones básicas fisiológicas te están hablando de la salud de la persona y después sí te pones a indagar en todos los otros aspectos Ujú. que tienen que ver con lo que hablábamos antes, ¿no es cierto? Sí. Pero incluso, bueno, la medicina china, perdón, hice lo que no hay que hacer, que toser en la mano, ¿viste? A todos nos pasa lo mismo. Pero bueno, estoy solo acá haciendo cuarentena en la casilla rodante, así que no hay problema. Es higienizar después el ambiente. Bueno, lo que te quería decir es que, digamos, es
es muy importante que para seguir avanzando en el diagnóstico, tener las cuestiones básicas primero, y Ujú. después la medicina china afortunadamente tiene otras herramientas que son muy valiosas, que ayudan a complementar esta entrevista, que son, por ejemplo, la glosodiagnosis, que es el estudio de la Mm. lengua. Ah, O sí. sea, es una cosa rara, pero los chinos, los médicos chinos te hacen sacar la lengua, y la lengua da un montón de información, porque Sí. la lengua es un órgano interno, pero que puede ser mostrado. Entonces, hablando en criollo, es como sacarte el hígado y ponerlo arriba de la mesa y ponerte a estudiarlo. Eh, entonces, cuando vos mostrás la lengua, estás mostrando cómo está tu interior. Entonces, vos Mm. podés ver ahí en una lengua, porque cuando estudiamos en medicina china vemos que la lengua tiene regiones donde se refleja el hígado, el vaso, el páncreas, el corazón, los pulmones, vaso, estómago, riñones, intestinos. Bueno, entonces vos analizás la lengua por zonas, pero también la analizás en general. O sea, hay lenguas que coinciden con la estructura de la persona y hay otras que no, y eso ya te Ujú. está diciendo algo. ¿eh? La lengua puede estar delgada, pueden estar faltando nutrientes hacia el interior, Ujú. la lengua puede estar hinchada, puede haber una acumulación de líquidos, o puede estar hinchada en los bordes, colorada en los bordes, que eso es, los bordes tienen que ver con el hígado, puede tener calor en el Ujú. hígado. Bueno, la lengua te da un montón de información que vos después la cotejás con la charla que tuviste con la persona, y después la tomás muy en cuenta a la hora de hacer el tratamiento, a ver qué está pasando con los Ujú. líquidos, qué está pasando con la temperatura, cómo está distribuida la temperatura en el cuerpo. ¿m? Y esto de la temperatura es muy importante, que también lo podés llevar a cuando tenés el paciente en la camilla y vas tocando los Ujú. miembros inferiores, los brazos, el abdomen, la cabeza, porque donde hay calorcito hay energía. Sí. ¿eh? Entonces, bueno, y la energía siempre tiene que estar en armonía. Entonces, no puede haber ni frío ni mucho calor. Si hay frío, está faltando energía. Y si hay mucho calor, se está estancando la energía. Hay un atascamiento de la energía en esa zona. Bueno, las dos cosas hay que trabajar. Siempre buscar la armonía y que la energía esté distribuida en todo el cuerpo. ¿Mm? Sí. Y la otra herramienta, para terminar esta parte, la otra Ujú. herramienta con la que usamos es el pulso también, que es muy delicado, no es tan fácil desarrollar el pulso, pero tomamos en la muñeca el pulso y ahí están representadas tres partes muy importantes del cuerpo, que son tres zonas de combustión muy importantes: la cardiopulmonar, la digestiva y la de eliminación y sexualidad. ¿Mm? Entonces, tomando el pulso con esas tres posiciones, ponemos un dedo en cada posición de esas en el pulso radial, ahí podemos saber qué está pasando en cada zona. O sea, no voy a dar una clase de pulso Ujú. ahora, porque además no soy el especialista en el tema, pero siempre el pulso te da alguna información a grosso modo que te va a venir muy bien. Después hay quienes son ya muy expertos en esto de tomar el pulso y a veces es como que te hacen una radiografía, pero bueno, no es mi caso, pero sí a veces cuando está intrincada la consulta me apoyo un poquito en el pulso para sacar un poco más de información. Lo interesante es que es un arte, una ciencia milenaria, ¿no? Donde no había obviamente la aparatología y lo que tenemos ahora para diagnóstico, con lo cual ese conocimiento todavía es muy funcional para esta época, ¿no? Y hacer esa lectura, ¿sí? Y querés complementar con algo más, si no tengo más preguntas. No, está bien, acompañar un poquito lo que decís, es Sí. increíble. A nosotros que hacemos medicina china nos sigue maravillando siempre cómo funciona esto. O sea, porque Ujú. los que estudiamos medicina china hoy ya la estudiamos digerida. O sea, estudiamos obviamente las teorías fundantes de la medicina china, estudiamos los meridianos, estos canales de energía que existen en el cuerpo, sus puntos, la relación de estos meridianos y de estos puntos con los órganos, con las emociones, bueno, con un montón de aspectos con los que asociamos esto, pero siempre nos estamos preguntando
cómo hicieron los chinos hace 5.000, 3.000 años para dar con este conocimiento. Eso sigue siendo un misterio de la humanidad y es un tesoro. ¿Eh? Eh, cuando, cuando fundé esta fundación Alquimia Criolla que represento hoy en Bahía y que nos dedicamos a promulgar, entre otras cosas, la medicina china, precisamente el nombre Alquimia Criolla tiene que ver con esto, con poder tomar los tesoros de la humanidad. Uno es la medicina china, y poder transformarlos y hacerlos y traerlos a nuestro medio. Es decir, desde nuestro lugar, sin abandonar lo que cada uno de nosotros es, porque claramente ustedes me ven y no soy chino, simplemente he estudiado medicina china, pero bueno, poder traer los tesoros que han cultivado y que han guardado los chinos, que han cultivado y que han guardado los hindúes, y así cada civilización, cada pueblo originario, poder traerlo a hoy, y porque es como vos decís, tienen esta vigencia, porque son como las grandes obras literarias, es como la medicina china tiene tanta actualidad como leer a Shakespeare. Vos lees a Shakespeare y tiene actualidad, porque lo que está en juego es el ser humano, y Sí. el ser humano es el mismo por los siglos de los siglos, ¿no es cierto? Y tiene las mismas penurias y las mismas virtudes y las mismas potencialidades que tuvo siempre. Nada más que, bueno, vamos evolucionando, gracias a Dios, pero bueno, lo interesante es, como vos decís, la vigencia que tienen todas las artes que tratan del ser humano. Sí. Juan, y se me ocurría también, cuando hablabas de esto de atender lo básico ante una persona que está cursando una enfermedad, pero también se agrava, cualquier enfermedad se agrava con el miedo, ¿no? Que es una emoción que muchas veces cuando hablamos de pacientes oncológicos, además del proceso que está viviendo, se agrega el miedo a la muerte, y así en otras patologías también, pero hoy como humanidad que nos atraviesa esta pandemia, estamos conviviendo con esto, aprendiendo a convivir con esto y a cuidarnos entre todos. También el miedo es algo que tenemos que manejar evitando que nos maneje, ¿no? ¿Cómo sería esto desde tu visión, desde la visión de la medicina china? Bueno, claramente es así como lo planteás, y es súper interesante analizarlo, porque, a ver, todas las emociones, cuando se extreman, generan un problema en el organismo, ¿no? Medicina china decimos, toda emoción estanca la energía, o sea, esto que decíamos que es la salud, que es que la energía, que haya energía primero, y que esta energía se mueva libremente por el cuerpo, se va a ver obstruida, la salud se va a ver obstruida, la energía se va a ver obstruida con cada emoción que se exacerbe. Ahora, el miedo tiene un plus, y ese plus que tiene el miedo, como vos lo planteás, para nosotros tiene que ver con el elemento que representa, que es el agua, que es la energía de los riñones, de la vejiga. ¿Y por qué tiene un plus? Porque la energía del agua es el origen de la vida. Los riñones representan la vitalidad de la persona. La potencia, por eso, por ejemplo, los órganos sexuales están relacionados directamente con el agua, porque es tu capacidad de generar vida. Fíjate vos la energía que está en juego ahí. O sea, la energía que está en juego en el elemento agua es tu potencialidad de generar vida. Entonces, y generar vida no es solamente procrearse, sino generarte vos mismo la vida también. O sea, en nuestro elemento agua, la energía que representa es toda nuestra capacidad de generarnos en la vida, de generarnos a nosotros mismos y de generar vida y de procrear. Entonces, toda esa potencia sexual, toda esa potencia de vitalidad es la que directamente afecta el miedo, porque el miedo es la emoción que aparece cuando la energía del agua no está bien. Entonces, cuando el miedo aparece, directamente lo que se nos obstruye es nuestra eh, potencia vital, nuestra fuerza vital. Por eso el miedo hace, bueno, tanto
tanto mal al ser humano. Por eso el miedo nos paraliza y finalmente, bueno, cuando el miedo te paraliza, verdaderamente estás en problemas. Entonces, es muy importante cuando aparecen estos síntomas de temor, estos síntomas de miedo, hacer un tratamiento, que obviamente no solamente es desde la medicina china, hay un montón de técnicas, por suerte, para abordarlo, pero es una de las señales más importantes y más atendibles, el miedo, y lo que está pasando con la humanidad en este momento es eso, ¿no? Es decir, bueno, yo decía el otro día que el miedo no tiene lugar cuando vos estás conectado con lo que sos y estás viviendo en función de lo que sos. Pero bueno, a veces el miedo ya es demasiado grande y te termina afectando y hay que trabajarlo. ¿Mm? Sí. Eh, Así que bueno, fíjate vos, también lo decía el otro día, el elemento que nutre naturalmente a los riñones, que nutre naturalmente al elemento agua, es el metal, que es el elemento que tiene que ver con los pulmones. Entonces, otra vez ahí vuelve a entrar la comunicación. Entonces, cuando hay miedo, es fundamental comunicar, es fundamental establecer puentes de contacto. Entonces, cuando hay esto que está pasando ahora, que uno escucha en la radio, cuando se expresa la gente, con todo lo que está viviendo, es muy importante la comunicación. Decíamos la otra vez, trabajar los puentes hacia adentro, pero bueno, también cuando aparece el miedo, que eso implica que el puente hacia adentro de cada uno está un poco ya cortado. Si aparece el miedo, el puente hacia adentro está cortado. Entonces, bueno, ahí inmediatamente ojalá que puedas tener dónde comunicarte. Y los que el rol de los terapeutas en este momento es fundamental, ¿m? Para sostener a las personas y bueno, después entre familiares, entre amigos, que los puentes de comunicación estén abiertos es fundamental para cuando hay miedo. ¿M? Sí. Y Juan, ¿cuál sería como en el elemento de medicina china o de esta visión el puente hacia lo espiritual? Porque también es una fuerza, ¿no? ¿Qué sería? ¿Elemento éter? ¿Cómo sería? ¿O No, bueno, sí, es el éter, pero es lo que dije antes, es el elemento metal. Cuando hablaba de metal? los horarios, de 3 a Ah, 5 de la mañana, o sí. sea, los pulmones son los órganos que están más altos. Ah, Son los órganos para la medicina china que están más altos, que están más cerca del cielo. Por lo ah, tanto, el elemento metal es el que te conecta con el todo. ¿M? O sea que ese es, y fíjate vos, por eso otra vez hablando de comunicación, hablando de hacerte uno con el todo, hablando de espiritualidad, finalmente esto que vos planteás desde la medicina china, o sea, tenías la respuesta de lo que estabas preguntando, o sea, a partir de la espiritualidad, a partir de sentirte parte de un todo, nutrís tu elemento agua. A partir de los pulmones, bueno, ahí son muy importantes también las técnicas de respiración, pero la persona que viene cultivando su espiritualidad va a tener muchas más herramientas eh, para estar fuerte en el elemento agua, para no tener miedo. Y si tenés miedo, no importa, nunca es tarde para empezar a tender puentes de espiritualidad, ¿no? Y bueno, ya entre nosotros nos entendemos, pero para el que está escuchando, espiritualidad no solamente de religión, claramente, ¿no? No son los dogmas, sino es eh, cualquier puente que te comunique con el todo, cualquier puente que te comunique con la existencia de algo más, ¿no es cierto? Con la trascendencia de la vida. Así que bueno, todas esas herramientas que uno pueda cultivar son bienvenidas y directamente van a fortalecer el sistema inmune y directamente van a nutrir al elemento agua, o sea, al elemento que nos da la fuerza vital, la capacidad de poner la voluntad al servicio de transitar lo que estamos viviendo. sí. Y también agua es creatividad, ¿no? Todo lo que es el segundo chakra, la sexualidad también y la capacidad de crear cualquier cosa, ¿no? Como ahora vos estás construyendo tu casa. Es una creatividad poniendo esa manifestación en la materia. Exacto, y Forma de estar en el presente sin entrar en la paranoia
del miedo y de la vibración negativa. Bueno, ahí entra a jugar un poquito también el elemento que le sigue al agua, que es la madera. Mm, ¿Mm? La madera es el hacer, es el hacer. Y la creatividad generalmente en medicina china la ubicamos en el hacer. Ahora vos fíjate mm, que lo que vos estabas planteando del segundo chakra y del agua no es, no es distinto a lo que estoy diciendo, sino que fíjate vos que así como el metal nutre al agua, el agua nutre a la madera. Entonces sí. hay una línea directa ahí entre la fuerza vital, la Ujú, génesis de las cosas y la creatividad, o sea, el primer movimiento de la energía. El ujú, agua sería el origen de la vida y el crecimiento, la mm, creatividad, la energía que se mueve hacia afuera es la madera, ¿m? Que es la sí. energía de la primavera, ¿no es cierto? O sea, nosotros cuando estamos en el invierno, la energía está quietita, está metida hacia adentro, y ahí está la energía predominante del agua. Entonces, por eso cuando viene el invierno decimos, bueno, es el momento para meterse hacia adentro, para conectarse con lo que vos realmente sos, con tu esencia, con tu ser. Así cuando venga la primavera, que es el momento de moverse y es el momento del hacer, vos te muevas en función de lo que sos, ¿sí? Y no de otra cosa. Entonces ahí la energía de la creatividad, la energía del hacer, va a estar completamente en armonía con tu esencia y cuando uno se mueve en la vida de esa manera, verdaderamente las cosas fluyen de otra manera, sin obstáculos, hay una facilidad en la naturaleza. Finalmente ahí se cumple la naturaleza y cuando la naturaleza obra, no hay esfuerzo, digamos. Ujú. Bien, súper interesante todo. Y bueno, Juan Cruz, si vos querés aportar algo más, alguna de las ideas entre la otra entrevista y esta, algo que te haya venido alguna información que es buena y útil para compartir, te dejo libre para charlar un poquito más. Bueno, cómo no. Mira, básicamente un poquito resumir todo lo que estuvimos hablando, en que cuando vienen estos momentos difíciles, lo importante es revisar un poquito cómo estamos viviendo. O sea, ese mensaje siempre es importante. Y cómo estamos viviendo en lo personal, cómo estamos viviendo en lo familiar, cómo estamos viviendo como sociedad y como seres humanos. O sea, ¿qué está pasando con nuestras vidas? Estos momentos son dolorosísimos, son fuertes, no son momentos gratos para nadie, eh, pero en todo caso tratemos de sacar alguna enseñanza, porque verdaderamente en este tiempo, qué sé yo, cada uno de nosotros que revise cómo está viviendo en estos días, va a ver que está conectado con otras cosas, que ha trabajado de otra manera, y hay muchas de las cosas que están pasando en este tiempo que están muy interesantes. ¿Mm? Hoy, por ejemplo, me tocó, justo había una chica que tenía consulta conmigo hoy y obviamente no la podía atender y se comunicó ayer que quería tener la consulta de todas maneras Ujú. y bueno, y la tuvimos hoy a la mañana y verdaderamente fue súper interesante esa consulta, que no tuvo nada que ver, no puse ninguna aguja, no, pero tuvimos la misma charla que hubiéramos tenido en el gabinete, y después terminé mandándole unos videitos de algunos ejercicios que podía hacer para estimular los puntos y los meridianos que venían bien para este momento actual que ella estaba viviendo, ¿no es cierto? Entonces, verdaderamente como seres humanos, estas situaciones nos ponen a prueba y trascender el momento nos deja enseñanzas de que podemos quizás trabajar distinto o por lo menos tener variantes en el trabajo que cada uno de nosotros hace, que podemos tener otro tipo de nutrición eh, distinta a la que veníamos teniendo, más consciente, más saludable para nuestro cuerpo, otro contacto con la tierra. Yo qué sé yo, ayer me puse a armar un invernadero pequeño para germinar semillas y eso no, en los años hacia atrás nunca lo había hecho.
Y bueno, y esto tiene que ver también con una alimentación consciente, con que ojalá podamos todos, desde si tenemos un balcón hasta un patiecito con tierra o hasta un lugar un poquito más grande, cultivar nuestros propios alimentos y tener de alguna manera o tender a una soberanía alimenticia, que para estos Ujú. tiempos nos vendría genial, Sí. y además la calidad de los alimentos y también la calidad de la información, porque Ujú. hace un ratito hablábamos del miedo, y si vos te dejás llevar por la información que te llega todo el día de lo que está pasando, verdaderamente es muy fácil colapsar. Sí. Entonces, hay una función que tiene, por ejemplo, el intestino delgado, dentro del estudio de la medicina china, que es la capacidad de discernimiento, Ujú. la capacidad de darte cuenta qué es lo bueno para vos y lo que no es bueno para vos, se lo mandás al intestino grueso que le dé salida, ¿no es Sí. cierto? Entonces, eso que hace naturalmente nuestro intestino delgado, nosotros también tenemos que hacerlo en nuestra vida, con la información que recibimos, con algunas relaciones que tenemos, con algunos trabajos que hemos tenido, que tenemos, con algunas relaciones laborales que tenemos. Entonces, estos son momentos para depurarnos, para usar esa energía del elemento metal, sacarnos la mayor cantidad de toxinas posible de nuestra vida, y esto es alimentación, pensamientos, relaciones, relaciones laborales. Bueno, limpiarnos y vivir, ojalá lo más liviano posible y lo más saludablemente posible, y en función de lo que somos, en función de nuestros sueños, en función de lo que deseamos, quizás toda la vida y nunca lo hemos puesto en práctica a la hora de la verdad. Entonces, yo creo que lo había dicho en la primera entrevista del otro día, cada vez que uno está cerca de la muerte por algún motivo, en este momento como humanidad todos estamos cerca de la muerte, porque se habla Ujú. mucho de eso y está presente además, no es cuento, no es cuento Sí. chino, está presente, la muerte está presente. Entonces, cada vez que estás en contacto con la muerte, que te sacude la vida de alguna manera y ahora nos está sacudiendo, es muy importante que revises qué estás haciendo con tu vida, Ujú. con tu vivir cotidiano. Y si no está bueno cómo estás viviendo, más vale que lo revises rápido, porque nadie tiene comprado ni un segundo más de vida. Y para esto no hay edad. Sí. No hay edad. O sea, uno puede pensar que se muere de viejo, pero ese es un pensamiento. O sea, nos podemos morir en cualquier momento. Y si la muerte te encuentra, que te encuentre feliz, que te encuentre Ujú. dichoso, ¿no es cierto? Y que te encuentre sin deudas con los demás, sin deudas materiales, sin deudas afectivas, y que de esa manera, si te encuentra la muerte, cuando te encuentre, estés tranquilo con que lo que has tenido de vida lo has disfrutado y lo has vivido plenamente. Eso para mí es siempre lo más importante. Buenísimo, muy buenas tus palabras, gracias por el mensaje. Y bueno, tomar la crisis como una oportunidad, ¿verdad? Y hacer elecciones conscientes. Bueno, ahí la comunicación falló un poquito, pero el mensaje está súper claro, como siempre una hermosa contribución. Juan Cruz Reiniuk con toda su sabiduría, con el conocimiento de medicina china integrada a la propia vida. Alguna situación pasó con internet, pero damos por acá finalizada la entrevista. Gracias y hasta el próximo encuentro.